questo buonasera a tutte le persone che Hola, si sono aggiunte. buenas tardes a todos los que se Per han questo añadido. tavolo abbiamo Para rubato, esta mesa modificandolo un po', hemos tomado il titolo del prestado, famoso film modificándolo di un Elio poco, Petri, el título La classe de operaia la va in paradiso. conocida película de Il film Elio di Petri Petri que se racconta titulaba la La presa di clase coscienza del obrera proprio va al ruolo paraíso. nella catena di La montaggio del película capitalismo explica la di toma una de classe conciencia del operaia che propio sapeva rol di en la esserlo cadena de e sapeva montaje quali del erano i capitalismo, propri una confini, clase i confini nei obrera que quali sabía que lo muoversi era e qual era y il sabía linguaggio per cuáles eran esprimerli. los propios límites, La classe los operaia oggi límites lavora dentro de in los cuales se fabbrica, movían sempre y cuál meno, era el visto che lenguaje la para maggior parte expresarlos. delle fabbriche sono state De hecho, delocalizzate, la clase ma anche obrera fuori. trabaja en la Come fábrica, definire pero cada vez chi menos si porque la occupa dei mayoría lavori están legati deslocalizadas all'assistenza y delle también fuera. persone, Pero se non ¿cómo appunto definir a todas las operai personas più que o meno trabajan atendiendo a specializzati? personas, Gli sino ospedali si stanno obreros, trasformando in aunque sean aziende más che o devono menos fare i conti con bilanci in especializados? positivo. La legge della domanda e En dell'offerta, los il hospitales personale pues, non è se están mai, come nelle transformando casi en ricette, empresas quanto basta, que tienen que ma sacar quanto siempre ci si può números en permettere, positivo. anche Hay se la ley de la drammaticamente demanda y de non la basta. oferta, I pero pazienti claro, sono ¿hasta diventati dónde clienti, podemos llegar? anche se hanno Los dovuto pacientes raddoppiare la loro se han pazienza. convertido en E quindi, clientes, chi ci lavora aunque in azienda, in hayan una tenido que fabbrica, doblar come un su ospedale paciencia. oggi, Entonces, come si può quien definire? trabaja en una Ma empresa, anche en una fábrica, como un che hospital a día de fine hoy, ¿cómo fanno se i puede definir? lavoratori quando le ¿Y fabbriche dónde van chiudono e a vengono parar todos trasferite in altre los parti del trabajadores mondo, que dove la cierran las manodopera fábricas y è su più fábrica se va conveniente? a otra parte del Di mundo, questi altri donde temi la mano collegati de ne obra es parleremo más con lo scrittore Cosimo asequible? Argentina, Con la estos, scrittrice de Marta esto vamos a Sanz hablar con la escritora e Marta modererà Sanz y el escritor l'incontro Elena Cosimo Petricola, Argentina. storica e Va a direttrice moderar dell'Archivio delle esta Donne di charla Torino. Elena La Petrícola, classe que es operaia historiadora y directora non del va Archivo in de las paradiso. Mujeres en Turín. La clase obrera no va al paraíso. Allora, grazie mille a Cecilia Ricciarelli. Muchísimas gracias a Cecilia Ricciarelli y al Flip por esta invitación. Appunto, grazie a un'idea Aquí estamos unidos por una idea de reflexionar sobre una idea que sí, que nace de esta película de Elio Petri, pero también para hablar entre los que escribimos, entre los que miramos al mundo, los tres quizás, y de maneras distintas. Una mirada a lo que es el mundo del trabajo, ¿no? También con la entrevista antes de esta charla, que ha sido muy interesante, sobre todo para entender qué es productivo y qué no lo es de nuestra sociedad, los sujetos que pueden ser productivos. Bien, y con Cosimo y con Marta, que ahora os voy a presentar, hemos pensado partir de algunos temas que de alguna manera nos van a permitir hablar del trabajo de la escritura, de las obras que han escrito tanto Marta como Cosimo, y a la vez también intentar explorar la labor de su historicidad también. Historicidad porque cada uno pues lleva su propia experiencia en cuanto al trabajo. Y veremos también hacia dónde y cómo adopta también todo esto pues una dimensión global actual. Bien, yo creo que de entrada podríamos empezar presentándonos. Presento a Marta, creo que es conocidísima escritora. Yo estoy un poco como que no estoy a la altura de presentar a alguien como ella, que tiene pues una trayectoria tan larga a sus espaldas. Ha escrito novelas, ha escrito cuentos, poesía, también hace reseñas y crítica literaria, con lo cual sí, yo creo que es una gran amante de la literatura, tanto la que haces tú como la que hacen otros, claro. Y del trabajo. Infatti, questa sarà anche una delle domande. Sí, de hecho, esta será una de las preguntas. Sí, y bueno, empezó pues a mediados de los años 90 y con este tiempo pues se ha publicado mucho, tocando géneros muy distintos, black. En español es Un buen detective no se casa jamás, Amor Fu,
clavícula, etc. Y hasta este año, los íntimos. Y aquí pues tenemos a Marta con esta larga trayectoria de escritora. Si es un trabajo o es una pasión, o no sabemos. De hecho, este es uno de los temas en los que nos vamos a detener. Aquí tengo también a Cosimo Argentino, autor prolífico, porque sí, también tiene muchos títulos sacados y publicados. Tú también estás a caballo de distintos géneros con las distintas publicaciones, siempre a partir de los años 90, Corazón de cuero, Bolivia espera, Macho adulto solitario, y llegamos hasta Vicolo dell'Acciaio, que sería pues la calle del acero, que es la que tenemos aquí en la mesa, que se volvió a publicar en el 22. Yo soy historiadora, me ocupo de historia contemporánea y estudios de género. Y llevo un archivo histórico dedicado a las mujeres, con lo cual aparte de historiadora soy archivista, o sea, desgracia doble. Ci troviamo intorno a questo tema. Bien, pues aquí tenemos este tema entre manos, este tema del trabajo, un tema que realmente pues nos afecta a todos nos toca trabajar, a nosotros tres y a todo el mundo nos toca trabajar, trabajos que muchas veces van en paralelo de nuestras pasiones de escritura, de investigación, etcétera, porque por lo que sé, no solo os dedicáis a esto, también enseñanza, workshops, talleres, editoriales, investigación, y después también está el mundo de los archivos. Las preguntas que hemos planteado y que hemos pensado utilizar para iniciar este diálogo empiezan por el título, el tema de la clase obrera, que es el tema que puede lanzar este diálogo. Y lo hacemos pues con lo que llamamos nuestra experiencia y memoria de la clase obrera, como es nuestra historia bueno, como en vosotros, porque yo simplemente os voy a acompañar. Y no sé, quizás quiere empezar Marta a escuchar pues su opinión. Primero voy a beber. Claro. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por haber venido aquí esta tarde. Me disculpo por no hablar italiano, lo siento, me encantaría. Además, es algo que tendría que resolver porque es de los pocos idiomas en los que estoy mínimamente traducida, cosa que agradezco enormemente, y espero que muy pronto con Cosimo ocurra lo mismo, porque tengo muchas ganas de leer tu Vicolo en mi lengua, porque en la tuya no me atrevo a leerte. Seguro que no voy a estar a la altura. Bueno, yo reflexionando un poco sobre lo que el concepto de clase obrera, cómo la clase obrera se ha reflejado en los libros que yo llevo escribiendo a lo largo de mi vida, pues ahí hay un anclaje claramente familiar, y por otra parte ambiguo en cuanto a la definición. Y me vais a permitir un poco que me remonte a los orígenes, al Pleistoceno, vaya usted a saber cuándo. Yo en mis libros hablo, en el último libro, por ejemplo, hablo mucho de mi abuelo, a quien yo llamo el mecánico melómano. Mi abuelo era un hombre que trabajaba empezó de chofer y luego empezó a trabajar en talleres. Yo me acuerdo cuando yo era una niña que mi abuelo llegaba con sus manos manchadas de grasa y yo decía ¡quita! Porque me parecía una cosa, y mi abuelo a mí me adoraba y yo adoraba a mi abuelo, pero había una cosa como decir, uy, esas manos, esas uñas, ese olor. Yo no debería estar acostumbrada, pero sin embargo había algo que echaba para atrás, ¿no? Y luego con el paso de los años mi abuelo dejó de ser trabajador por cuenta ajena
y llegó a tener un pequeño taller mecánico. Le salió todo mal porque no tenía ningún hábito en lo que el trabajo, los pagos, la seguridad social, todas aquellas cosas. Le salió fatal y acabó con más de 70 años trabajando, me parece que era en la SEAT de Madrid, probando coches, incluso abrillantando los coches, con más de 70 años y llorando cada vez que tenía que ir a trabajar. Decía, Juanita, Juanita era mi abuela, yo no quiero ir a trabajar. Entonces, mi abuelo, claro, tuvo a lo largo de su vida pasó por diferentes estatus y yo no sé si mi abuelo es exactamente clase obrera o una clase media mutante, no sabría decir. Muy cerca de mí, mi marido es hijo de un militar, no de carrera, sino de un militar chusquero, que se dice, de toda la vida. Y mi marido, el padre de el padre del padre de mi marido era médico. Entonces, médico, militar chusquero, y mi marido se ganó la vida, se ha ganado la vida cogiendo muestras de la tierra, de materiales, para llevarlos a un laboratorio de control de calidad de materiales con su furgoneta. Es decir, mi marido toda su vida fue un obrero especializado, pero al fin y al cabo un obrero, hasta que a los 52 años se convirtió en parado hasta ahora, que se acaba de jubilar con una jubilación mínima. ¿Es mi marido clase obrera? Pues no sé si mi marido es clase obrera. Desde luego ha sido un desclasado por vía familiar, pero luego conmigo ha tenido un alzamiento de clase, y mi marido ha ido a unos sitios lujuriosos porque yo me dedico a esto de la escritura. Entonces, cuando hablamos de clase obrera, veo que hay que en el mundo en el que vivimos tendríamos que hacer muchísimos matices, porque, como muy bien ha dicho Cecilia al principio, cada vez hay menos gente que en realidad trabaja. O sea, ese concepto de trabajar en las fábricas y tal. Mi abuela lo hizo, era trabajadora en una fábrica de perfumes en Madrid, pero cada vez es algo más ambiguo, cada vez hay más trabajadores pobres. Y con esto ya acabo. En España se produjo en la época de la dictadura un fenómeno muy curioso, y es que hubo un ministro de la Vivienda que dijo que todos íbamos a dejar de ser proletarios para convertirnos en propietarios. Ahora se ha dado ahora se está dando un poco el fenómeno inverso. Muchas gracias, Marta. Bueno, tú también muchísimas gracias por describir de esta manera, ¿no? Ya la palabra clase, muchas veces ponemos en duda cuáles son los límites de esta clase y cómo las podemos analizar. También, como decíamos y como lo decía Cecilia al principio con la presentación. Primero, quizás plantearnos qué es a día de hoy una clase obrera, para si podemos expresarnos en estos términos o si necesitamos nuevas categorías, no sé. Por eso, pues ahora a Cosimo la misma pregunta: ¿cuál es tu experiencia o tus recuerdos respecto a este tema? Innanzitutto ringrazio De entrada, per l'invito e muchísimas gracias per la presenza a la invitación. in questa sala. También muchísimas gracias a todos los que están aquí un presentes argomento en che a me esta sta sala. molto a cuore, Es un perché tema que io vengo da una realmente me città, toca de cerca, porque yo soy de una ciudad Taranto, del sud de Italia, Taranto, en el sur de Italia, è stata per decenni que una por città décadas operaia. fue una C'è ciudad obrera. diciamo, il siderurgico più grande Ahí hay la d'Europa. empresa siderúrgica Una más volta grande de si Europa. chiamava Italsider, Se llamaba Ilva, Italsit, Ilva, Acciaierie Italia, insomma ha cambiato tanti Acelerías nomi. de Italia. Poi, Bueno, ha vabbè, cambiado de c'è nombre la muchas Cementir, veces. che è il più Después grande cementificio también tenemos la italiano, mayor cementera Leni, de carburanti, Italia. insomma, una città También hay che centros è de procesamiento stata de carburantes, definita, con lo cual una io ciudad la que sí contesto que questa definizione, a vocazione industriale. se define con
una vocación industrial. A ver, lo del tema de vocación está claro que, bueno, si te vienen nadie nace con una vocación industrial, te vienen y te construyen la fábrica allí. Yo crecí en un barrio que o trabajaba o en la siderurgia o en la marina militar. Eso en los años 70, yo sí nací en los 60, pero mi memoria solo me llega a los 70. Y viví en un entorno totalmente obrero, incluyendo a mi padre, que trabajando en Ilva cogió una enfermedad, murió a los 52 años por uno de los muchísimos males. De hecho, el porcentaje de leucemia infantil en Taranto es de un 500% superior a la media italiana, con lo cual es realmente un dato increíble. Bueno, el mundo obrero un poco ha marcado mi vida. Las sirenas del cambio de turno, volvían los padres de mis amigos y otros padres de otros amigos iban a trabajar. Taranto, se abandonaron los pesqueros, la agricultura, por este sueño de un puesto, un trabajo seguro, con fijo, una cierta seguridad bien pagada. Con lo cual sí, esa clase obrera pues vivió ese boom. Todo el mundo quería ir a trabajar al Italsit. Hasta que llegó pues otro desarrollo. De hecho, la novela sale poco antes de 2010, que fue la primera edición, y acá sacó una nueva edición. Pero bueno, el libro sale casi a la vez de una protesta que dio a conocer al mundo el problema obrero de Taranto. Porque ¿qué pasa? El 26 de julio, Santa Ana, de 2009, salen dos cortejos de la fábrica de obreros, o sea que sean ya dos cortejos que se encuentran en un puente giratorio que divide la ciudad nueva de la nueva. Llegan los jefes de los sindicatos en Taranto para hacer sus discursos, y un grupo de obreros que se llamaban Libres y Pensadores, que de hecho hicieron pues un homenaje alternativo. Bueno, el caso es que allí descubrimos otra realidad, una realidad de una clase obrera que se estaba extinguiendo. Pensemos que en el Ilva de Taranto trabajaban 50.000 personas, con lo cual son 50.000 familias que vivían de eso. Ahora estamos hablando de unas 12.000 unidades, aparte de las empresas derivadas que también estaban antes, con lo cual esta cifra se redujo mucho. Y realmente yo lo que quería contar, lo que viví en mis propias carnes, es que se fueron reduciendo los derechos de los trabajadores. La clase obrera, como la veo yo, se desmenuzó desde un punto de vista jurídico. Y aquí los sindicatos pues realmente querían allí pues alentar un poco los ánimos y les echaron porque los sindicatos, a ver, una cosa es que te despidan por una causa justa, porque estás robando, porque estás rompiendo algo, pero un despido sin motivo, si uno lleva una grúa y está y coge mareos o tiene vértigo, pues bueno, pues también tendría una cierta lógica. Pero ¿cuál fue el otro motivo? Pues un motivo de reestructuración, un motivo de motivación ambiental, o bueno, al menos razones más efímeras, que hizo que muchos obreros, pistola puntata alla tempia, casi como si con una pistola apuntando en la sien, o aceptas o y son reestructuraciones aleatorias o te vas.
anche l'inizio della y para mí eso fue el principio Poi io mi sono del fin. trasferito da Taranto Yo después me nella fui de provincia nord Taranto di Milano y e me ho fui a trovato la la stessa provincia situazione. norte Cioè de fabbriche come Milán l'Alfa y Romeo, vi lo l'Alfa mismo, Bianchi fábricas di como Desio, l'Alfa Romeo di Alfa Romeo, Arese Arese, Alto Bianchi, vabbè, todas poi estas soprattutto fábricas, Dick Mesa di Seveso, y la también Dick tragica Mesa de Dick Sevenson, Mesa di Seveso, la che piano Dick piano Mesa de Seneso. hanno depotenziato quello che negli anni 70 invece Y era il disminuyeron fulcro lo della que società. en los años Perché quando 70 si muovevano eran gli el operai, núcleo de voglio dire, la non dico facevano sociedad. paura, però potevano dire la loro. Porque realmente I cuando se sindacati erano unían no es que forti. dieran miedo, pero como Da quel mínimo podían momento, alzar la voz. secondo me, Y a partir de ese momento, è morto il sistema. yo creo que el E sistema quindi, pues murió. le nuove generazioni, Las nuevas generaciones, praticamente i nonni podríamos dei decir miei que amici los abuelos de lavoravano mis sui amigos pescherecci, tutti i trabajaban en padri los hanno pesqueros, lavorato todos los padres all'Ilva e adesso molti trabajaron miei amici hanno en el conosciuto delle Ilva y cooperative di muchos de mis amigos pescaturismo pues o hanno hicieron pues riscoperto cooperativas il de mare. pesca, de È turismo, stata proprio como que se volvieron si a è creata dirigir una al mar. frattura, una spaccatura. Se creó como Però una gli operai ci especie sono de ancora, fractura, pero sono todavía 12.000 e non existen 50.000. obreros. Es Ma verdad, no son 50.000, son 12.000, sono pero in todavía ginocchio. están estos C'è questa 12.000, famosa pero están arrodillados situazione contraddittoria, en no? esta Che è il cosiddetto ricatto situación occupazionale. contradictoria. Es Taranto casi subisce como un il chantaje ricatto ocupacional. occupazionale. Taranto pues Vuoi tiene este mangiare, chantaje vuoi il ocupacional. lavoro, ti Quieres tieni i comer, tumori, quieres un trabajo y non vuoi i tienes tumori, no quieres tumores. non hai la Bueno, pues fabbrica e poi no ti vayas a attacchi la al fábrica tram, perché poi per y lavorare ti devi inventare un lavoro. tendrás E questa è una cosa, que è una hacer pistola, una alguna spada cosa, di tienes que Damocle, trabajar de una alguna pistola manera. Es latentia como che ormai una ci espada de portiamo Damocles, una pistola dagli anni apuntada en la 90. sien Questa minaccia que continua. se Allora alarga desde los chiudiamo años 90. Es e una amenaza l'economia que va in ginocchio. la E allora ve la seguimos, la tenete, seguimos però llevando. Y fate aquí pues la conto, la economía situazione è realmente talmente se quiebra. grave che quando Y la nel situación es tan grave 2014 que cuando en muore mia 2014 madre, murió io mi madre, vado a Taranto yo per volví seppellirla. a Taranto E para andiamo nella enterrarla. camera mortuaria Fuimos del cimitero San Brunnone di allí Taranto en e la troviamo cámara mortuaria la y camera mortuaria encontramos piena di bare. E llena allora dico al signore che mi stava seguendo, dico, de ataúdes. che Y yo ahí le dije a la señora, hanno muerto tutti, sono a ver, morti tutti oggi. a ver, que han muerto todos hoy o qué pasa, porque hay Ma tantos no, ataúdes. queste Dijo, sono no, le salme degli ultimi giorni. son los de Perché los últimos, il los cuerpos de los sindaco últimos ha días, diramato porque un'ordinanza el che non si alcalde può ha sacado scavare la terra una ordenanza que no se perché è puede piena di excavar la tierra diossine. porque Quindi está se llena de scavi la toxinas, terra, con lo la cual diossina si va entierras, pues las toxinas nell'etere ed è se pericoloso, è canceroso. liberan y entonces eso es Avete, allora che cancerígeno. facciamo? No, ma tra Ah, un ¿y po' entonces qué arriverà hacemos? un'altra ordinanza Bueno, che pues ci permetterà. llegará otra Infatti, ordenanza que nos tempo dejará 2 ore, hacerlo. 2 Y 3 sí, ore pues abbiamo nada, al cabo de aspettato 2-3 horas e abbiamo esperamos rovinato e seppellito y tutti sí, morti. pues ya Però cada uno fue a la enterrar situazione los era muertos. grave. Pero sí, Chi ha sin duda, pagato la situación era grave. voglio dire, il prezzo più alto Quien pagó el sono state le precio más famiglie dei elevado lavoratori fueron e las familias lavoratori. de Perché los torno a trabajadores y concludere, trabajadoras. perché c'erano Ya voy due terminando con eso. cortei. Porque había dos Si marchas, dos corteos. rivendicavano ¿Por qué dos i marchas? diritti, Porque se però reivindicaban un los corteo era derechos, pero una formato da marcha estaba famiglie formada tarantine e por operai familias tarantini che avevano le de famiglie Taranto, che abitavano a obreros que tenían las 20, 30, familias 40, que 50 trabajan a metri dalla 20, 30, fabbrica. 40, 50 Quindi, metros de la no, fábrica. il Con lo quartiere cual Tamburi estamos è hablando dentro la fabbrica. Fate prácticamente conto, el una barrio città di Tamburi que está 200.000 dentro de fábrica, una ciudad de 200.000 habitantes. La fábrica es 3 veces Taranto, es inmensa. La otra marcha era de gente que venía de Calabria, de Cese, dal Capo, da Leuca, che aveva le Leuca, famiglie potenzialmente al sicuro, que tenían las familias loro si más o menos facevano, lugar martiri seguro pur y di ellos lavorare e eran portare pues il pane a mártires casa. para poder Ecco il llevarles motivo el pan a spiegato casa. per cui erano partiti due Y cortei por eso e pues i salieron giornali dos iniziarono a marchas parlare y allí della es cuando questione los Taranto periódicos e della empezaron a questione sacar el tema de operaia, Taranto y de no? la cuestión Questi operai che obrera. praticamente Estos erano in obreros ginocchio, que quindi estaban, pues effettivamente sí, non vai in decíamos, pues paradiso in questo arrodillados periodo, y para nada se iba al paraíso. hanno seguito quella via lastricata che va verso Y l'inferno. seguramente, pues sí, pues más bien siguieron por el camino hacia el infierno. Sí, gracias, Cosimo. Gracias por regalarnos este retrato de tu experiencia y también de este relato que se puede encontrar entre las páginas de tu libro. Muy interesante. También porque de alguna manera me lleva a la segunda pregunta compartida que tiene que ver con el hoy, con la actualidad. Muchas cosas han cambiado. Tú eres de Taranto y
Afortunadamente, en estos años has conseguido sacar de los límites locales esta situación de lo que supone pues para todas esas personas y los efectos de la salud, esta espada de Damocles, e intentar incitar un cambio social, cultural grandes. También desde Turín, ¿no? Turín, que ha pasado de ser pues una ciudad industrial a no sabemos exactamente muy bien qué es. Todavía Turín tiene que saber qué es ahora. Y el tema de clase, del trabajo, se ha trasladado a otros sujetos. Y aparte también estamos nosotros con nuestra mirada de descripción, de estructura, de investigación, de curiosidad del mundo en que vivimos, a nuestras distintas maneras, damos también pues esta opinión sobre la actualidad. Empezaré ahora por Cosimo para preguntar cómo esta escritura Tarantino-Brianzola, sí, muy interesante, en tu trabajo de escritura, cómo se ha llevado en estos años, qué te ha aportado, cómo has elaborado tu escritura para llegar donde estás ahora. Bueno, yo cuando vivía en Taranto, del nord, me escribía del norte, parlava della Lapponia, hablaba de la Napolia. Bueno, de hecho me acerqué a mi ciudad en el momento que yo me alejé físicamente de ella. Es como si tuviera realmente como un legame, un catalejo, ¿no? Y de ahí sí que había como una especie de vínculo, porque de las 17 novelas que he escrito, un 90% pues hablan del mismo lugar. No es que sea perezoso, es que escribo de lo que sé. También cuando escribo de ciencia ficción, también siempre voy a los mismos sitios. Il mio ambiente, la mia società, mi entorno, mi sociedad actual se resiente de lo que fue en un momento. Faccio un parallelo. Voy a hacer un paralelismo. La zona del Tarantino era il top, la zona de Tarantino junto con Bari era lo mejor de la Puglia. Arretrata, en cambio la parte más distanciada era el Salento, la más atrasada era el Salento. Todos los de Salento venían a trabajar a Taranto. Había realmente autobuses que iban de Lecce y Salento a Taranto. ¿Qué pasó? Pues que en Salento, como tampoco es que hubiera muchas fábricas, pues intentaron pues buscar vías alternativas, por ejemplo, pues aprovechando el turismo, las pymes, muchas pequeñas empresas, la agricultura también. El Tarantino pues nada, se sentó en este modelo, convencido de que esto duraría para siempre, pero claro, después se encuentra con una situación distinta, una ciudad en agonía, porque en el momento pues que se derrumban el número de obreros y todas las empresas derivadas, muchas personas se vieron pues en problemas. Algunos se fueron, otros se quedaron y hacen pues trabajos precarios que se pueden asimilar a los de los obreros del último periodo, porque los primeros de las primeras épocas tenían muchos más derechos, más protecciones, muchos más que los chavales que quizá ha hecho en pocos años más de 10 trabajos distintos y cada vez tiene que reciclarse porque quizás se ha licenciado en filosofía, pero tiene que trabajar entre una pizzería y no sé, vendiendo seguros para ir a cobrar seguros de alguien. Yo creo que esta situación que muestra una ciudad en una situación precaria, con esta precariedad y a veces inhumana.
poi ci deve scappare il morto, come quella donna nel Foggiano. Hay Che una a mujer en el 45 Fugiano anni que tenía è scoppiato 45 il cuore a años, lavorare sotto il sole ad realmente agosto trabajando en alla raccolta dei agosto, pomodori, e allora chi si cogiendo accorge del tomates, caporalato, y allí dello pues sfruttamento. todo el mundo empieza a ponerse E las qui manos a la c'è cabeza, gente uy, che eso prima quizás era explotación. vivacchiava Bueno, perché el aveva caso es almeno que un había, componente nella siempre grande había industria. Crollata quella, las si è familias que al menos sparpagliato tenían il mondo del un lavoro, è elemento de la diventato familia, un miembro de la familia que frammentario, trabaja en la industria ma y per paradosso los otros pues era meglio iban prima, tirando. perché Pero prima claro, ahora c'era todo esto se ha una tutela che desmembrado. oggi non hanno. De nuevo, lo Chi que si è vemos infilato es nella pubblica que nos hemos amministrazione, quedado perché poi sin nel Sud protecciones. Algunos sí que se han i puesto vari governi che si sono funcionarios con los avvicendati hanno distintos cercato gobiernos que se han ido come sucediendo. dire, dare il contentino Sí que intentaban aumentando dar i posti nelle amministrazioni. como Quindi, una non so, compensación aumentando los in una puestos biblioteca, mi de ricordo quando ero andato a funcionariado. Foggia, Yo me acuerdo que fui a dove dovevano Foggia en una garantire biblioteca donde 3 tenían que presenze garantizar al giorno, era al menos piccolina, 3 tres, presenze al giorno, una biblioteca erano in pequeña, 3 18 a lavorare. presencias, E o quindi 3 personas al día, y sì, eran 18 facevano i trabajando en turni, esa no? biblioteca, Cioè ¿no? io Entonces lavoro tra iban haciendo 5 giorni turnos. perché Bueno, yo voy a trabajar de aquí 5 era días, 18 porque si realmente stipendiati, no. ma Bueno, perché eran 18 era per sueldos, salvare il pero salvabile, era un tutto poco para sommato, salvar no? lo insalvable, Esatto. al E fin y al anche cabo. quando seguivo in parte la Y discussione che cuando c'era, seguía también l'intervista che c'era antes prima, la entrevista que hacían quando antes, quando l'acciaieria era pubblica, cuando come la dire, acelería anche il era discorso pública, dell'inquinamento, la tutela el dei tema lavoratori era de molto la più alta. contaminación y la La protección de los privatizzazione, trabajadores era mucho más elevada. arrivarono En el i momento que Brianzoli che se comprarono la privatiza, llegan fabbrica los del governo Chiaranzoli Prodi, mi ricordo, y compraron la la fábrica famiglia del Riva, gobierno Prodi, latitanti o morti, aquí la familia e Riva o muertos loro o abbassarono, otros chiaramente il huidos. privato deve abbassare i Pues, ¿qué costi, pasa? e Cuando están en quindi manos privadas, i pues los costes filtri, la tienen que copertura dei bajar. parchi Los minerali, filtros, eccetera, los vennero eliminati recubrimientos, todo e esto fuera. aumentarono Y lo que hicieron fue aumentar quasi del 100% casi en un le morti 100% bianche, le morti sul las lavoro. muertes Perché blancas que se llaman, que son las tutti muertes por i accidente protocolli laboral di o en el trabajo, sicurezza porque erano todos los stati un protocolos de po' seguridad messi da parte, perché pues hanno un se costo, dejaron de lado. e a volte anche Claro, alto. Lo Stato lo porque tenía sopportava, il un privato coste. no. Antes pues se hacía cargo de ello el Allora, Estado, Marta, después no. cosa ne Bueno, pensi Marta, tu di entonces, ¿qué questa piensas tú de esta situazione di situación oggi, appunto? Come si actual intreccia con y cómo se conecta stimoli che también ti dà poi con per la todos estos scrittura, col estímulos lavoro? que te llegan a ti pues, para escribir, para hacer este trabajo también? Bueno, yo quiero recoger algunas también de las cosas que ha dicho Cosimo que me parecen interesantísimas. En primer lugar, porque hay con una perspectiva sobre el trabajo literario con la que me siento muy identificada. Yo también escribo de lo que sé, que esto es algo que intento escribir de lo que sé, aunque a veces escriba novelas de ciencia ficción. Pero claro, en realidad tú cuando estás hablando de... Yo tengo una novela protagonizada por drones, drones en un proceso de asimilación del lenguaje, y en realidad estoy hablando de las cosas que nos están pasando todos los días en nuestras casas, con las pantallas. Entonces, esa perspectiva la comparto muchísimo con Cosimo. Y luego, claro, lo que ha contado sobre las protestas, la clase obrera que de verdad existe y que está maltratada y que cada vez está más maniatada. Yo todos los veranos voy una temporada a pasar con mis padres, que tienen una casita muy pequeña en una cala muy modesta en Murcia, que es un sitio donde todavía hay turismo interior, entonces no existe esto de la gentrificación, es gente de Lorca que va a pasar sus vacaciones a la playa que está más cerca de su casa. Y una vez asistimos a una manifestación espeluznante, porque claro, había trabajadores de la zona del Cabo Cope, que es una zona protegida, porque tienen una fauna muy particular, porque tienen una flora muy particular. Entonces, había personas que defendían ese espacio natural, porque además por aquella zona del mar Mediterráneo es donde hay una acumulación mayor de microplásticos, porque están todos los invernaderos de la agricultura, con lo cual hay personas con conciencia ecológica. Pero las personas de las clases menos favorecidas carecían completamente de conciencia ecológica
y lo que hacían era tirar tomates a los manifestantes diciéndoles pijos, que sois unos pijos. Porque claro, o sea, ellos lo que querían es que se pusieran gasolineras, ellos lo que querían es que hubiera autovías todavía más grandes, ellos, o sea, se veía ahí perfectamente esa contradicción que desde mi punto de vista también refleja un desencanto de las clases trabajadoras hacia los sindicatos, y eso es peligrosísimo, como ese amparo, esa conciencia de clase, esa conciencia del colectivo que tenía que ver con las luchas sindicales, un poco el todos a una, se está pudriendo en algunos casos por corrupciones y en otros casos porque somos injustos con el relato. Yo ahora, por ejemplo, en España, a mí hay un relato sobre los sindicatos que me resulta un poco inquietante, y es que vemos todo lo malo, pero no contamos lo bueno. Aquí hace poco se ha hecho una película que la habréis visto, la del autobús. El 47, que es que no me acordaba si era el 47 o el 5. Entonces, que es una película muy emocionante y maravillosa, pero que desvincula completamente al protagonista del evento, lo personaliza, lo mitifica de una manera personal, olvidando que ese señor tenía luchas militantes. Y que era un militante. Entonces, hay algo también muy injusto en el relato. Las clases obreras creo que de algún modo han asumido o hemos asumido algo que es peligrosísimo también, que es la teoría del goteo económico. Esa idea de que si los de arriba están bien, eso va a repercutir en que yo estoy bien. Hasta el punto de que hay un documental maravilloso de un escritor español que se llama Luis López Carrasco, que el año pasado ganó el premio Herral de novela. El documental se llama El año del descubrimiento, donde precisamente haciendo entrevistas a personas de esa parte de Murcia y de Cartagena, que fue de las más castigadas en España en la época de la reconversión industrial, tú te encuentras con trabajadores que no llegan a ser casi ni mileuristas, es decir, te encuentras con trabajadores pobres que consideran que su salario es justo porque el que más que tiene que ganar es un jefe que arriesga y que es mucho más listo y más trabajador que él. Entonces, eso parece mentira, pero ha permeabilizado la conciencia colectiva de una manera muy dañina. Igual que también cada vez somos más intolerantes con el derecho a la queja de las personas. ¿Tú de qué te quejas? Si eres un privilegiado. Y al final todos somos privilegiados, porque siempre hay alguien que está peor que tú, obviamente. Entonces creo que ese es uno de los argumentos más perniciosos de una ultraderecha que es oligárquica, que sigue manteniendo sus intereses, pero que sin embargo toca la sensibilidad de unas clases populares muy desencantadas con la práctica política democrática y progresista de todos estos años, ¿no? Entonces, yo hago este análisis y cuando lo intento contar de una manera literaria, pues a veces me salen novelas realistas, como puede ser Animales domésticos, que es una novela por la que el escritor Rafael Chirves, a quien yo tenía una gran admiración, me llamó un día por teléfono a mi casa para decirme: Marta, felicidades, es la primera novela española que leo desde hace 25 años que empieza con un obrero con las botas manchadas de barro en la primera página. Es verdad. Luego hablaremos de cómo el trabajo está infrarrepresentado en la literatura, que eso es otra cuestión. Y luego pues, novelas realistas o novelas autobiográficas o novelas de ciencia ficción como Persianas metálicas bajan de golpe, donde como escribo de lo que sé y también me repito, aparece mi abuelo otra vez, pero no como mi abuelo, el mecánico melómano, sino como un obrero con su mono azul todo el rato puesto,
que aparece en distintos momentos estratégicos de la novela. Todo el rato, aparece todo el rato, en todas partes. Podéis buscar a Wall-E en cada página. Por allí aparecerá mi abuelo con su mono vestido. Pero un poco ese es el análisis que yo hago de la situación. También es verdad que las clases obreras en este momento, y esto lo cuenta muy bien el periodista Antonio Maestre en un texto que se llama Los rotos, tienden a ser conservadoras porque tienen mucho más que perder. Porque lo poco que tienen es muy valioso. Y como la solidaridad está cada vez más desdibujada, resultan a veces incluso muy agresivas y muy expulsivas y muy poco empáticas con quienes vienen de fuera a robarles el territorio y el espacio. Y ese es uno de los dramas, yo creo, de la Europa contemporánea, que enlaza con el tema de los periplos, las migraciones y todo el homenaje que este año el FLIP quiere hacer a estos asuntos. Muchas gracias, Marta, por tu aportación, que nos ha hecho entrar más en tu labor, en tu escritura, con esta mirada, tu visión sobre el trabajo obrero, la clase obrera. Y antes de pasar a una tercera pregunta que habíamos planteado entre los tres, intentaré profundizar este debate. Y esta vez pues también empiezo por Cosimo. ¿Cómo vuestros personajes interactúan con esta visión? ¿Cuáles van a buscar algunos aspectos autobiográficos sin que estos aspectos les aplasten, ¿no? de cómo pensáis y después redactáis? Pero bueno, quizás me gustaría entrar más en vuestro trabajo a través de vuestros relatos, de vuestra visión subjetiva y creativa, artística, de escritor y escritora, respecto a la manera como los personajes se mueven en las distintas novelas o incluso poesía, en el caso de Marta, si lo consideras. Yo como narrador, a ver, no soy ensayista, con lo cual siempre empiezo por una historia. Empiezo escribiendo una novela en el momento que me llega una historia. A veces está allí muchos años y pasa algo, hace como un clic, y entonces sabes que ese es el momento de escribirla. No pienso en lo que es el argumento al que voy a parar. Aquí, por ejemplo, la calle del acero, yo lo que quería era hablar de la calle donde nací yo. Pero después, cuando terminas de escribir, pero también con corazón de cuero y macho adulto solitario, que es un poco con mi experiencia de trabajar en un bufete de abogados. Bueno, escribo la historia, estoy en la página 12, no sé qué va a pasar en la página 13. Es como que me dejo llevar en esta primera redacción. Pero después son los demás que me señalan las temáticas. Ah, mira, has escrito este libro y has hablado de esto y del otro. O has dado una visión concreta del mundo laboral. O escribiendo este libro has recreado el mundo de dos chavales de los años 70. O otro libro, del infierno. Has dado una idea de la fábrica como algo claustrofóbico. Bueno, yo quería contar una historia de alguien que entra en una fábrica porque es su primer día de trabajo, simplemente su primer día de trabajo. Pero sé que Michele Lundino dirigió Palazzina Duff, que es una película que yo aconsejo sinceramente. Michele también es hijo de Taranto y poniendo cuñas,
de la novela en su historia. La mia narrativa En fin, mi narrativa está desvinculada de los argumentos o de los temas. Es decir, no empiezo por un tema. Parto de un elemento que para mí es significativo, pero que quizá para otros es un detalle, algo absurdo, algo inútil. Pero me entra así, de golpe y porrazo en la mente. De hecho, normalmente escribo un libro en un año, ¿no? En la redacción. A veces es como un relámpago, ¿no? Cuando escribí Sísifo, por ejemplo, lo escribí en un verano. En la primera, segunda, tercera redacción y ya estaba. ¿Cuál era la idea? Un hombre de la institución, de las instituciones, que se vuelve loco. La locura es una cuestión que me atrae muchísimo. Hay como dos matrices sobre las que me muevo. Una sería la locura cotidiana que siempre he visto a mi alrededor, una familia ampliada. Sí. Antes estaba fuera de la biblioteca y hay como una especie de parque para los perros. Yo nunca había visto, ¿no? En Italia. Aquí hay parques para perros, ¿no? O sea, es como que allí que dejas al perro. Yo dejo el mío allí y seguramente se habría ido corriendo y quien lo pillara. Bueno, otra cosa que realmente me llama la atención son los interreinos, no los extremos. Un ejemplo, yo pienso en Taranto. Hay barrios satelitarios con mucha criminalidad, como todas las periferias. Después tenemos el centro, muy pijo, con todas las tiendas. Y después hay esta zona de nadie, esas zonas populares donde no es el extrarradio, pero tampoco es el centro. Eso me atrae. También donde los últimos apenas se hacen sentir, se hacen escuchar, porque tienen una dignidad. Las de la extrarradio extremos son pobres, son que se quejan justamente y llevan adelante sus protestas. Los de centro son los viejos que van con su monovolumen y entran casi ya con el coche al baño. Y después está esta zona entre medias de gente que va haciendo pues trabajitos, que llega el pan a casa, pero van muy justitos y verás alguno que incluso pues llevan corbata, ¿no? Pero bien puesta, como dentro de la camisa. Es una cosa que me fascina. Y cuando escribo pues me dirijo allí. No sé cómo nacen las historias, no sé tampoco dónde llega, pero hay como una magia que me dice, para, porque si realmente escribes una página más, se va todo al traste. Es una cosa pues que hago y que, bueno, tampoco vivo de esto. Yo soy profesor de Derecho y de Economía. Y lo que hago es escribir cada día. Tengo un amigo que me dice, a ver, esto realmente, ¿tú estás condenado a escribir? No, pero es que un día sin escribir es como un día perdido. Yo es como mi momento, ¿no? Es momento tópico, es la parte bonita del día, ¿no? Y es así como funciona. Lo veo como un trabajo no remunerativo. Gracias, Cosimo. Marta. Vamos allá. Vuelvo a sentirme identificada con lo que dice Cosimo. Yo cuando me pongo a escribir... no sé si llamarles novelas, porque tampoco sé si escribo exactamente novelas o cosas híbridas y mutantes que están desde el punto de vista del género también en el interregno del que hablaba Cosimo. Yo suelo hablar de cosas que escribo de lo que sé, pero escribo de lo que no sé. A ver si nos entendemos. Dentro de lo que sé, dentro del lugar en el que estoy, de las cosas que me inquietan.
que no tengo del todo claras, o que a lo mejor tengo claras en un lugar recóndito de mí en el que quiero explorar. O sea, necesito verbalizarlo para poderlo explorar. Entonces, a partir de ahí, yo sí que me hago mis planes, lo que pasa es que luego esos planes los cambio siempre. Y pienso muchas veces que es un asunto también de inseguridad literaria. Cuando tú no te sientes todavía muy segura literariamente, yo tengo también 16 novelas o no sé cuántos, y soy de los 60, de finales de los 60, como Cosimo, aunque él está mucho más joven que yo y mucho menos estropeado. Bueno, pues sí que necesito como tener un carrilito, pienso en una voz, pienso en unos personajes, pienso en una trama, pero luego al final todo eso se termina descuajeringando por cómo te lleva la escritura, cómo te va llevando la escritura diariamente. Respecto al oficio de escribir, yo hace muchos años escribí una novela autobiográfica que se llamaba La lección de anatomía, y en esa novela autobiográfica que se llamaba La lección de anatomía, yo hablaba de mis relaciones con mis amigas, con mi madre, con mis abuelas, con mis compañeras de trabajo no literario, es decir, con mi trabajo como profesora, como encuestadora incluso, que fui durante una época de mi vida, pero me di cuenta de que yo había quitado minuciosamente de mi vida toda la raspa del pescado que tenía que ver con lo literario. Y me pregunté, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar en un texto autobiográfico renunciando a una parte fundamental de mi currículum y de mi trabajo que tiene que ver con mis trabajos literarios? Porque yo desde que fui muy joven sí que a lo mejor equivocadamente intenté poner todos los huevos en la misma cesta. Para mí la literatura era la enseñanza de la literatura, y era la escritura, y era la historia de la literatura, y era la crítica literaria. Y luego es verdad que te ganas la vida con la periferia de la literatura, no exactamente con la literatura. Pero me daba rabia no poder reivindicar mi oficio. Y me acordé de una escritora española maravillosa, Remedios Zafra, que tiene un ensayo que se titula El entusiasmo, en el que ella explica cómo las personas que desempeñamos oficios vocacionales, y hablaba de profesores, y hablaba de escritores, y hablaba, yo qué sé, hasta de sacerdotes, pues parece que por nuestra profesión, o sea, por nuestra vocación, ya tenemos que darnos por pagados. Entonces yo pensé, no, o sea, no. La literatura, hay quien dice que no vale para nada, y como no vale para nada, no se paga. La literatura, hay quien dice que como vale para tanto, es tan trascendente y tan íntimamente humana y está dentro de nuestro cuerpo y de nuestra visión del mundo, que ¿cómo se va a pagar eso? Entonces, al final, por los unos o por los otros, la casa sin barrer. Entonces, bueno, pues yo reivindico esa necesidad de que a mí se me pague por mi oficio, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago, como decía Antonio Machado, porque además yo dentro de esto de lo que es el campo cultural, yo me siento también en un interregno, porque por una parte a veces se me fotografían los momentos más literarios de nuestros momentos literarios, o sea, yo qué sé, el premio Herralde, sales en todas partes. Te invitan a un festival en lugares exóticos, sales en una piscina de riñón al lado de Irving Wells. Pero esa no es mi vida. Mi vida es que mi marido se queda parado con 52 años y yo me doy cuenta de que con mi trabajo como escritora, pues hay meses que la casa no anda. Y entonces me empieza a doler mucho la clavícula y empiezo a tener una ansiedad horrorosa. Y me doy cuenta de que yo no puedo separar eso, mi dolor físico, de mi ansiedad, de mis condiciones materiales.
y veo cómo vivimos en un momento en el que la cultura, lamentablemente, pues está mucho más desprestigiada de lo que pensamos, y desde luego en mi caso mi capital simbólico no se corresponde con mi capital cultural. Con mi capital cultural, no con mi capital real. Mi capital simbólico y mi capital real están bastante distanciados. Y con esto ya simplemente una última cuña. A mí cuando voy a los sitios, porque voy a muchos clubes de lectura, de muchas charlas, me muevo para acá, para allá, tengo la sensación de que cada vez que alguien me compra un libro es como cuerpo a cuerpo, te lo curras, casi cuerpo a cuerpo. Pues el otro día estuve en un taller de lectura en Úbeda, que es una ciudad del sur de España maravillosa, y de repente uno de los participantes me dice: Marta, si te dan el premio Planeta, dice, no digas que no, ¿eh? Dice, nosotros no nos vamos a enfadar. Y pensé, pues casi que tienen razón, porque yo, es decir, capital simbólico lo tengo razonablemente bueno, 1 millón de euros me vendrían fenomenal. Pero, sin embargo, como trabajamos desde esta honestidad, como trabajamos desde esta dignidad, casi tendríamos que pensarlo. No, para eso te llaman. Creo que no te presentan. Pero bueno, en fin, creo que yo me presento. Yo me presento con el... Vale. Te voy a hacer caso. Voy a ser práctica a partir de ahora. Yo de todas maneras tengo... Toma, muchas gracias, amiga. De todas maneras, yo con los premios tengo un problema. Hace años nos dieron exaequo a Sergio del Molino, un escritor, y a mí el premio Tigre Juan de novela, y ese año el premio no tenía dotación económica. Al año siguiente lo dotaron con 30.000 euros. Nos moríamos, ¿no? Bueno, pues esas son un poco las contradicciones de este oficio de escribir, en el que yo, insisto, he puesto siempre, y ahora puedo contar todas estas cosas porque me va razonablemente bien. Esto también hay que decirlo, ¿eh? O sea, bueno, oye, te voy a pillar de agenda a ti, ¿eh? Gracias. Grazie mille Marta. E quindi insomma, Gracias, Marta. Di più sappiamo anche da te e anche da Cosimo che sabemos por ti y por Cosimo que, bueno, por parte de Cosimo, pues que tienes el momento tuyo de la escritura, y por tu parte, pues el tema de legitimar cada día pues esta labor, ¿no? De hecho, esta última pregunta que había pensado era cómo os posicionáis y de qué maneras tenéis, ¿no? O siempre habéis sido capaces de legitimaros como escritores, porque es un trabajo creativo, porque a veces quizás es un trabajo que está como dentro de un sistema específico que más o menos conocemos. Bueno, que en vuestras historias pues nos llega también una cosa muy familiar, que es, bueno, pues que hay que ganárselo, ¿no? Hay que currárselo. Y más aún si es un trabajo que no encuentra tan fácilmente una serie pues de reconocimiento pues, social o familiar, y posicionamiento también como tipología de trabajo. Me parece que nos estamos quedando sin tiempo en esta mesa redonda. Me gustaría preguntar, no sé si vosotros os queréis hacer alguna pregunta entre vosotros, porque también tenéis ganas de preguntaros algo el uno a la otra o la una al otro. Y también abrimos el turno de preguntas al público, porque quizá quieren haceros alguna pregunta. Ahora sí, mejor, ahora veo. Tenía un foco que me ha apuntado a la cara. Sí, yo quería preguntarle a Marta una cosa. Aparte de que yo podría ser su tío. No, ¿qué va? No. Tú eres del 65, ¿no? No.
No, Magari. ojalá, Potevo essere del ojalá. 45. Ah, yo Podría pensé ser que... del 45, Anda casi. ya. Scherzo. No, es una broma, es una broma. 63. 63. Yo del No, 67, más o menos. Visto Estamos che lei ha ahí. detto legittimato, eccetera. No, que decías de Come hai fatto a legitimar. legitimarti tu? Perché così lo faccio ¿Cómo has anch'io. conseguido legitimarte? Porque entonces quizá yo también me voy a sumir al carro. Mucho esfuerzo, Cosimo, un trabajo. Mira, yo creo que me he conseguido legitimar, bueno, es decir, legitimar, yo no me siento a gusto en este territorio de la legitimación. Además, es falso, esto cambia de un día para otro, es una cosa tremenda, ¿no? Yo en este momento creo que me puedo dedicar a esto. Y de verdad me puedo dedicar con las tripas y con el corazón y quedándome muy delgada porque viajo demasiado, porque yo tengo personas que me cuidan. Y esto vamos a lo de los cuidados porque me parece fundamental, porque el asunto de los cuidados también es central y tiene que ver mucho con el oficio de escribir de las escritoras. Yo en este momento soy lo que se podría llamar, me vais a permitir la broma, una escritora machirula. En España hay una palabra para descalificar a los escritores hombres que siempre tienen por detrás a una mujer y que son muy machistas y que el espacio del escritor, el espacio sagrado del escritor, detrás de un gran hombre hay una gran mujer que le cuida y te duelen los pies. Eso es un machirulo de libro. Bueno, pues yo soy una machirula. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de que a mí mis padres, que son octogenarios, todavía se preocupan por mí. Y yo estoy hoy en Barcelona y mi madre me llama: Marta, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Vas a comer bien? ¿Qué has comido? Yo, macarrones con tomate. Entonces, me cuida, se preocupa. Mi marido se preocupa de toda la intendencia doméstica. La casa, lo que hay que comprar, no de hacer las cosas, de llevar la casa adelante, de acompañar a mis padres al médico si necesitan ir al médico. Entonces, todo ese espacio que a las escritoras nos robaban los cuidados, que eso lo cuenta muy bien la estadounidense Tilly Olsen en un libro maravilloso que tiene que se llama Silencio, y que nos impedía emprender la gran novela americana y que nos condenaba a escribir cuando éramos muy mayores o a escribir textos muy cortitos, pues yo lo he resuelto. Y luego hay un asunto también. Yo no tengo hijos, ni hijas, ni nada. Y claro, mis necesidades cotidianas, de verdad que son, estamos mi marido y yo, y todo lo que ganamos lo gastamos en comer, básicamente. Allora sono fregato perché io proprio l'opposto. Bueno, entonces ese es Dalla lavastoviglie ai Yo figli al me la revés. devo vedere tutte io. No, pues yo es justo al revés. Bueno, pues ese es un poco el asunto. He dejado de oír a la traductora, no he entendido el chiste. Dicho que era justo el Ah, contrario. claro, pues entonces fatal, lo llevas fatal, Cosimo. Así no vas a llegar a ninguna parte. Ottimo. Allora, c'era una domanda dal pubblico? Había una pregunta del buonasera. público. Sí, buenas Io volevo fare tardes. una domanda. Tenía una pregunta. Non trovate che sia un po' anacronistico ad ¿No es un oggi poco parlare anacrónico di hablar classe operaia, de clase obrera, considerato che siamo nell'epoca teniendo en cuenta dell'intelligenza que artificiale? estamos en la época de la inteligencia artificial? Decía Cosimo que Taranto empezó el declive cuando había menos obreros porque medios de producción más y más eficientes pues le sustituían. Sobre todo, ¿qué se sustituía? Pues la mano de obra, la mano. Y ahora estamos llegando a un punto donde se sustituye el intelecto con la inteligencia artificial. Entonces yo me pregunto, ¿también habrá una evolución de la literatura, de una literatura para la clase trabajadora a la clase en el paro? ¿No habrá ya necesidad de trabajar? No, allora, se ci pensi un po' A ver, è stato anche, si piensas secondo me, un poco, yo creo, vaya. Voglio dire, da Ford in poi, comunque macchinari e tutto il resto. Pasamos de la maquinaria.
esistevano todo, anche in passato, toda la ma pesca que existían en el per pasado. esempio l'Italia era forte nella Italia, por manifattura ejemplo, comunque. eran buenos E quindi manufactureros. anche le fabbriche, Y las fábricas, anzi, soprattutto le fabbriche, sobre todo las fábricas, avevano bisogno comunque di necesitaban manodopera. mano de obra. Stiamo entrando in Ahora un'ottica estamos entrando en una adesso óptica dove paradossalmente, siccome donde paradójicamente, la macchina, non so, elettronica non si como ammala, non las rimane máquinas incinta, electrónicas non va in no quedan ferie, embarazadas, no cogen e allora vacaciones, diventa un no investimento coge la baja de del capitale enfermedad, pues produttivo, claro, es una inversión de capital che productivo sostituisce que le sustituye persone. a las Ma poi in personas. realtà, voglio dire, Pero anche l'economista después, più también el economista scarso más ti dice justo, che más se justito, tu te elimini dirá que una si tú parte dei eliminas lavoratori, una quelle parte macchine de los producono, ma trabajadores, il lavoratore è anche esas, un consumatore, es un decir, compratore. el trabajador Quindi, también es alla fine un ti dai consumidor, un comprador. Con lo L'inchiodata cual, sui talloni. te Quindi, acabas di fatto, disparando a ti mismo. bisogna trovare una terza via. Es como Se que non hay que è quella encontrar una tercera vía. della grande industria, che Si no es la sicuramente gran ormai è industria, anacronistica, que sono sí, d'accordo con te. cierto, estoy de acuerdo Ma contigo se que es rendi tutto anacronista. artificiale, Pero si haces que todo sea poi artificial, comunque non c'è uno sviluppo nella después no habrá circolarità, un Perché desarrollo non ci en la sono gli circularidad, investimenti, no habrá è tutto un inversiones. discorso che Es verrebbe a todo crollare. pues Il danno un sarebbe discurso pues que se anche desmorona. da parte dei produttori. Y también È por vero che parte c'è de il sussidio di los disoccupazione, productores está claro gli pues que incentivi, las eccetera, ma las quelli ayudas reggono fino a un certo de punto. desempleo Quindi sí que ci deve essere pueden una terza cubrir via, hasta qual è? Però un non me cierto lo chiedere, punto. perché non ne ho Yo la creo più que pallida habría que idea. tener una tercera vía, pero ¿cuál es? Ni idea, no me lo preguntes porque no lo sé. Bueno, yo con lo de la inteligencia artificial y los trabajos literarios, los trabajos creativos, yo creo que las inteligencias artificiales son alimentadas bueno, pues reproducen, hay un algoritmo que puede imitar, son imitativas en realidad y tienen una capacidad combinatoria muy grande, pero quiero creer que el texto literario será un lugar de resistencia, será un lugar donde quede un germen que no podrán imitar, no podrán reproducir las inteligencias artificiales. Quizá las inteligencias artificiales puedan escribir maravillosos guiones de películas que son siempre la misma película. O puedan escribir maravillosos textos bestsellerizados donde los lectores y las lectoras nos movemos como clientes por un espacio gentrificado. Pero quiero creer que la literatura será un lugar de resistencia para además seguir desarrollando y que no se pierdan habilidades que tienen que ver con la lectura literaria también como esfuerzo intelectivo y como manera de no perder la memoria y de desarrollar el sentido crítico. A mí una de las cosas que más me preocupan del mundo en el que vivimos es cómo lo fiamos todo a memorias extracorpóreas y cada vez más. Y cómo están cambiando nuestras maneras de relación con los textos porque lo fiamos todo a memorias extracorpóreas y cómo eso deteriora el concepto de memoria histórica democrática y cómo eso también deteriora nuestra facultad intelectiva de la memoria como herramienta para conocer y establecer vínculos. Y ahí está la clase, por ejemplo, y ahí está una resistencia frente al individualismo y la atomización absoluta y la fragmentación. Entonces yo muy optimistamente quiero creer que la palabra literaria va a servir para todo eso en el mundo de las inteligencias artificiales y del algoritmo que, como todos sabemos, es un varón blanco, heterosexual, machista, que trabaja en un garaje. Grazie, io vi Muchísimas ringrazio. gracias. Pues sí, Muchísimas penso che gracias sia y ancora bien. molto utile parlarne, Creo que es anche muy solo útil per hablar de avere ello, un aunque punto critico solo sea sul pues para presente, tener ma pues una mirada esatto, crítica sobre el dobbiamo- presente, quizá dobbiamo en otra ocasión, chiudere. Grazie pero creo que mille tenemos a que Marta dejarlo e a ya. Cosimo. Muchísimas gracias, Marta. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Cosimo. Gracias.
Cosimo y Marta estarán fuera firmando libros, con lo cual quien quiera comprar un libro, ahora sí. Eso, Marta y Cosimo estarán fuera firmando copias. Y ahora aquí, en el escenario, vamos a cambiar la decoración porque en 10 minutos volvemos con las otras 3 historias de los alumnos y alumnas de la escuela Holden, que empezamos ayer por la tarde. Han escrito para este festival y uno de los autores estará aquí en la sala con nosotros. Os esperamos en 10 minutos y mientras tanto, pues Marta y Cosimo estarán fuera firmando copias. Un applauso también traduttrice che ha permesso questo incontro. Que ha permitido que nos entendiéramos. Esperemos.